Buenas. En esta oportunidad me voy a referir a un personaje nefasto para la vida social y política de Colombia. Me refiero al personaje Poco Poco, que como su nombre lo indica, poco amor propio se tiene porque a pesar de seguir ciegamente los lineamientos de un movimiento político y de estar arrodillado a los pies de algunos de sus miembros, no ha obtenido el aval de ellos ni el movimiento para presentarse en las elecciones. El señor Poco Poco tuvo hace pocos días una reunión de conciliación con la vicepresidenta de Francia Márquez por expresiones que tuvo contra ella durante la campaña política. Como él lo dio a conocer después en unas declaraciones después de aquella reunión de conciliación, fueron palabras que no se pudieron comprobar. Cuando no se pueden comprobar algunas palabras, simplemente son falsedades, simplemente son mentiras, por lo que el señor Poco Poco es un embustero. Igualmente se refiere a la ética de la vicepresidente, pero para él es ético presentarse en unas elecciones por un movimiento indígena y en las siguientes por un movimiento afro. Eso no, es no tener ética, eso es no tener decencia para ser un funcionario público. Eso es no tener ni moralidad ni principios para ser funcionario público en este país. El señor Poco Poco es un embustero y no es una persona que tenga ética. Es un politiquero común y corriente. El señor Poco Poco también dijo que la vicepresidenta lo había ofendido en una reunión cuando se refirió a él como un payaso. Quienes se deberían sentir ofendidos deberían haber sido los payasos. Y tiene tan poco coeficiente intelectual que él no entendió que la vicepresidenta lo ensalzó, porque para ser payaso se necesita inteligencia, cualidad de la cual él carece. El señor Poco Poco confunde libertad de expresión versus denigrar y decir embustes de una persona. Son dos cosas muy diferentes, pero él sea por conveniencia o por su escaso coeficiente intelectual, las trata de confundir. Una vez elegido, las declaraciones y las opiniones se ha expresado es para llenar vitrina, para darse vitrina y para llenar titulares. Le dice al señor presidente que pare el baño de sangre, una situación que lleva décadas en este país, que por desgreño de los diferentes gobiernos, por el poco interés de los presidentes y de sus funcionarios como ministros, asesores, etcétera, etcétera, no ha tenido una solución a este tema. Y sin embargo, el señor Poco Poco quiere que se arregle en 3 semanas, en un mes, y le dice al presidente que pare este baño de sangre. ¿Cuándo se refirió así al presidente Duque? Seguramente en el periodo del antiguo presidente no hubo masacres, asesinato de líderes, desplazamiento, etcétera, etcétera. Fuera de ser embustero, poco inteligente, es oportunista. Y como se puede apreciar por lo que les he dicho, le interesa es llenar de titulares y darse vitrina. Un politiquero como estos no merece tener este país. El movimiento que le dio el apoyo para que se presentara en estas últimas elecciones ya le retiró dicho apoyo. ¿A quién representa el señor Poco Poco? Fuera de sus intereses personales. Esta persona que genera tan poca confianza, tan poca credibilidad y nada de honestidad, pues al igual que sus videos, dice y opina con inexactitud, con falta de conexión a la realidad. De pronto de ahí nace la afinidad con el movimiento político y con el antiguo presidente, totalmente desconectados de la realidad. Ahora, una persona que le dice a los empresarios que si votaban por Petro no les diera trabajo, ¿a quién representa? ¿Qué intereses puede defender? Una persona con principios de dictador y con escasa inteligencia, ese sí va a ser un futuro maduro.
Al señor poco a poco le falta mucha inteligencia, le falta mucha pera para el moño para ocupar el escaño que está ocupando. Se dice que hay una demanda en contra de ese puesto, ojalá prospere, pero ojalá que quien lo reemplace sea una persona que realmente esté interesada en trabajar por el país y no por sus intereses personales. Si no cambiamos nuestra forma de votar y sobre todo votar con información, votar informadamente, saldrán estos personajes elegidos. ¿Y qué le aportan al país? Absolutamente nada. Eso que quede bien claro. Y ahí se está viendo en su desempeño en el día a día qué le ha aportado hasta ahora fuera de comentarios insulsos y pendejos. Esta situación no se puede volver a dar en este país. Debemos elegir gente capaz, debemos elegir gente honesta, que tenga ética y principios morales para ser un excelente funcionario público, que tenga decencia para ser político. Debemos empezar a dejar los politiqueros atrás. Podemos tener al mejor presidente del mundo, pero con un Congreso pésimo sucede lo que sucede en Colombia. No más politiqueros como este señor, que desafortunadamente, por su verbigracia, algunas de las personas le creen y resultan eligiéndolo. Muy triste esta situación, pero tenemos la oportunidad de cambiar. Se votó por un cambio, poco a poco se va a dar, aunque va a tener mucha oposición, porque no les conviene en ningún momento dejar el poder. Van a perder todo lo que han forjado en todos estos años, incluyendo nepotismo, incluyendo abuso de poder, incluyendo corrupción, etcétera, etcétera. Se votó por un cambio y ojalá que este cambio se empiece a dar. Un cambio no es que regalen las cosas, sino que se ponga la casa en orden. Un cambio es luchar frontalmente contra la corrupción y llevar a los corruptos a que paguen por sus faltas con lo que tengan, más la multa que se les sea impuesta y que no le den facilidades de casa por cárcel. Un país, un mejor país nos espera siempre y cuando no elijamos personajes como este poco a poco. Esperemos que el cambio se empiece a dar, pero también debemos esperar una oposición fuerte y recia. Más recia y más fuerte que la caminata de protesta o la reunión de protesta de Paloma de Valencia, la cual se caracterizó por tener como 30 personas. Seguramente los demás no pararon, sino se quedaron produciendo. Esperemos que Colombia mejore. Gracias.